Hello guys! Today we will visit a very special place in Cancun, Sanctuary of Mary and Lover of Knots, founded in 2015. Many elements occurred at the same time and place to make it possible. The need for a church in the south of the city of Cancun, the call of Bishop Pedro Pablo Elizondo, the devotion of Father Luis Pablo to make this place similar that he knows from Brazil, and the generosity of a family that donates the land. And of course, thanks to all those people who are coming every day to be close to the God, nature, and who are in need of help and reflection. Sanctuary is located far from touristic zones and literally in the jungle. We found it very well prepared for those people who are looking for peace and reflection. So you will find there many chapels, places for reunions, coffee house and shop. So stay with us till the end of the video, where we will talk to Father Luis Pablo, who runs this place and who found time to tell us much more about the unique atmosphere and history of the sanctuary. Here guys, you can see the people is writing their wishes. You can see a lot of them, and it's really full of people here. Guys, I just want to tell you that I'm not reading them because they seem so private, so don't worry. Here also people taking some nice pictures. And here is the only part where you can see all those colors, because in the other places everything is so white. Only here. I will try to investigate later and put in comments more info about this place. Buenos días. Muy buenos días. Estamos en Santuario María Desatadora de Nudos. Estamos aquí con Padre Luis Pablo Garza. Muchísimas gracias por poder hablar, ti. por poder quedar, y si nos puedes decir algo sobre este sitio, de la historia, de ti, de cómo empezó todo eso. Con mucho gusto comparto esta mañana la historia del Santuario de María Desatadora de Nudos aquí en Cancún, México. Es algo que siempre me preguntan, ¿por qué en Cancún? ¿Por qué Cancún, entonces? ¿Y por qué en esta parte de la ciudad? Y cómo es que surgió esta devoción. En primer lugar les quiero contar que esta advocación mariana, María Desatadora de Nudos, muy conocida en Buenos Aires, Desatanudos,
la que desata los nudos. Es una devoción que surge en el siglo XVII en la ciudad de Augsburg, en Bavaria, en Alemania. A unos 40 minutos de Múnich había un matrimonio que atravesaba una crisis matrimonial muy grande y fueron a pedir ayuda a un sacerdote para que los ayudara, para que se desataran esos nudos que había en su corazón, en el amor que se tenían en su matrimonio, y la Virgen pues les hizo el milagro de reconciliarse, y de esa reconciliación surgió una familia, unos hijos, un nieto que se hizo sacerdote y que mandó pintar el cuadro en el siglo XVII, y que es el cuadro original que está ahorita en la iglesia de St. Peter and Perch en Augsburg, y ahí es donde nació esta devoción, y desde que se pintó el cuadro, podemos decir, se volvió milagroso. Y esta devoción se fue extendiendo a lo largo de estos 3 siglos en todo el mundo, inclusive en Asia. Me impresionó cómo se venera ya desde hace muchos años en Filipinas, en Tailandia, en Europa, en Estados Unidos. Y ya más recientemente, hace 35 años, el Papa Francisco tiene una experiencia personal con esta Virgen en Alemania, justamente en la iglesia de Augsburg, y se enamora de esta Virgen porque le consuela muchísimo en un momento difícil personal, y se la lleva a Buenos Aires y la empieza a difundir ahí a través de estampas y de un cuadro que pone él en una iglesia que se llama San José del Talar en Buenos Aires, en el barrio de Agronomía. Y yo la conocí en Sudamérica, justamente en Brasil. Un piloto de Air France se la había llevado a Brasil, le hizo un santuario, y allá pude ver todos los milagros que esta Virgen hace en la vida de las personas, cómo realmente desata nudos en el corazón, en la familia, en la vida personal, nudos de todo tipo. Y hace unos 7 años más o menos vine a Cancún para sustituir a un padre. Yo vivía en Ciudad de México, trabajaba con jóvenes en la universidad, y el obispo me invitó a hacer una iglesia aquí en Cancún, y yo acepté la invitación con permiso de mis superiores, y me dijo: usted dedíquesela a quien quiera. Inmediatamente en mi corazón me vino María Desatadora de Nudos, y es por eso que esta iglesia de María Desatadora de Nudos, este santuario, se encuentra ubicado en Cancún, por una invitación del obispo, y él quería que fuera en esta parte de la ciudad, que no es exactamente una zona profundamente turística. No estamos a la orilla del mar, estamos a unos 25 minutos del mar, 30 minutos, pero lo bello de este lugar es la naturaleza, la selva, los árboles, la paz, el silencio. La verdad, yo cuando inicié pensé que iba a ser una parroquia común, como las que encontramos en Europa o en nuestras capitales, pero la providencia divina quiso que fuera de otra manera. Estamos en medio de una selva, es un terreno grande y no es una construcción común, es todo de madera, es como transportarse en los siglos al inicio de la evangelización en América, donde todas las iglesias eran de madera, rústicas, y es como transportarse también a muchos países al mismo tiempo. Mucha gente me dice: padre, me recuerda a un santuario de Japón oriental, y es una mezcla de culturas y es una mezcla de formas que es propio de la catolicidad, de la fe católica. Católico quiere decir universal. Se volvió una iglesia, un santuario universal. Es un lugar muy sencillo, un aire de sencillez, de rústico, pero al mismo tiempo es algo que te abraza, que te acoge. Se siente una paz que viene del cielo y que es obra de la Virgen María. Y es la primera iglesia en México dedicada a esta advocación de María Desatadora de Nudos, la que desata los nudos.
y sin quererlo se volvió el santuario más grande, yo creo, del mundo, de esta advocación de María Desatadora de Nudos. Es un lugar donde tenemos un encuentro íntimo y personal con María y con Cristo. Es un lugar que motiva la vida interior, la meditación. De hecho, estamos promoviendo mucho aquí la meditación contemplativa, la meditación, el silencio interior, la reflexión, y al mismo tiempo tiene todas las funciones de una parroquia, ¿no? Sí, yo veo este sitio no solamente incluso para católicos, lo veo muy abierto para todas las personas que buscan el paz dentro, que buscan una reflexión. Y veo que atrae, porque también he leído varias opiniones, varias referencias de mucha gente que incluso dicen, mira, yo no soy católico, no soy católica, pero este sitio me da algo, me ayuda a encontrar lo que tengo dentro. Pues lo veo súper abierto a todas las personas, también por cantidad de los... Cintas. Exactamente. ¿Me puedes decir lo que nos interesa mucho? ¿Por qué esa parte tiene las cintas de colores y la otra parte, la mayoría, son las blancas? Sí, mira, la imagen de la Virgen de los Nudos, esta es una imagen, una escultura que fue hecha en Buenos Aires, pero bueno, la pintura original de María Desatadora de Nudos, que ustedes van a conocer, que van a ver a través de este reportaje, tiene una cinta en sus manos. La Virgen tiene una cinta blanca en sus manos, que tiene unos pequeños nudos de un lado y del otro lado ya se han desatado. La Virgen las tiene en sus manos, muy cerca de su corazón, contemplándolas con sus ojos. Esa cinta representa nuestra vida con sus nudos. Cuando uno es pequeño tiene nudos pequeños, cuando uno va creciendo en la vida tiene otros nudos más importantes, más grandes, más difíciles, y luego salimos de un nudo y se hace otro en la familia. A veces hay nudos de todos los colores, de todos los tipos. Las cintas blancas que ponemos nos recuerdan justamente nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, aquellas cosas que sentimos que no tenemos fuerzas, que necesitamos la ayuda de lo alto. Aquí en el santuario debe haber más o menos 1 millón de listones blancos en 5 años de trabajo, y al mismo tiempo hay listones de colores, como ustedes pueden ver en esta pequeña placita que le llamamos la Plaza de los Agradecimientos, cintas de colores, que son los agradecimientos. Con el tiempo las personas regresaban y me decían, Padre, ¿cómo puedo yo expresar mi agradecimiento a María? ¿Cómo puedo yo expresar mi agradecimiento a Dios? Y entonces se empezaron a poner los listones de colores que ustedes pueden ver aquí. Sí. Son menos que las peticiones, desde luego, porque esta plaza tiene menos tiempo y mucha gente no tiene la oportunidad de regresar. De regresar, exactamente. Pero todos los días vienen decenas de personas a poner un listón de color y de agradecimiento a María. Es increíble cómo en este lugar se derraman tantas gracias. Y como tú decías, no solo al católico, no solo al cristiano. La Virgen aquí ha hecho milagros de personas no católicas, de fe. Es un lugar de oración, es un lugar de fe, es un lugar de encuentro con Dios, de encuentro consigo mismo, de paz, de silencio, y que todos necesitamos en el mundo moderno en que vivimos. Necesitamos un poco de silencio, un poco de paz, un refugio espiritual, ¿no? Y así son los santuarios. Los santuarios son visitados no solo por los católicos, no solo por los cristianos, sino por todos los hombres de buena voluntad. Tú que viviste en España, pues has visto el Camino de Santiago, Sí, que acoge a sí. creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, todos los que buscamos renovación interior, paz, un inicio nuevo, una vida nueva. Y es más o menos lo que uno vive en el Camino de Santiago, que vivimos aquí con mucha humildad en un lugar muy sencillo de aquí de Cancún.
¿Cómo podemos ayudar a este sitio a crecer? Pues mira, sobre todo yo creo que hay que dar a conocer esta Virgen a muchas personas, porque es una advocación que Dios ha querido que dar muchas gracias, muchas bendiciones a través de esta advocación, dar a conocer a María de Socorro de Nudos. Y luego también pues siguiéndonos en las redes sociales, tenemos una fuerte presencia en Instagram, en Facebook, en YouTube. Llevamos 2 años ininterrumpidos transmitiendo nuestras misas, nuestros rosarios, nuestras actividades en línea, y la pandemia nos ha obligado un poquito a esto. Ha sido un descubrimiento y una evangelización muy bonita. Y luego también, pues si ustedes conocen a alguien que quiera hacer una aportación, una ayuda, hay pequeñas y grandes ayudas, ¿no? Como decía una monjita una vez, un convento no se hace con mermelada y pan, que es lo que nosotros vendemos, sino con los donativos de personas generosas que lo hacen posible. Así es como se ha hecho este santuario. Les pedimos sus oraciones para que este santuario siga creciendo, siga madurando en la fe, siga siendo un refugio espiritual y que den a conocer esta advocación mariana, que la conozcan, que conozcan a María Desatadora de Nudos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la explicación que creo que va a ayudarnos mucho a mostrar lo que es del santuario y que es un sitio muy especial. Ojalá vuelvo otra vez y hablamos de otras cosas Claro, hay muchas cosas. Vamos a tener muchas preguntas después del vídeo seguramente. Sí, tenemos aquí en el santuario la réplica de la imagen original que está en la iglesia principal, donde hacemos las misas, donde se hace la mayoría de las ceremonias. Y luego tenemos 5 capillas que ustedes van a poder ver. Sí. Y cada una tiene su carisma, su espiritualidad, su arquitectura. Y ojalá que a través de esta transmisión puedan conocer este lugar. Y ojalá ustedes que viajan mucho, que visitan Cancún, puedan visitar este lugar, ¿eh? Muchísimas gracias otra vez. Por debajo del vídeo, en la descripción, vamos a poner todos los enlaces, los links y también el sitio donde se puede hacer donaciones para ayudar a crecer este sitio maravilloso. Gracias, que Dios los bendiga, ¿eh? Que bendiga a todos los que nos acompañan a través de este medio. Muchas gracias. In the sanctuary, you will also find many small wooden chapels that do not resemble a traditional church in any way. Rather, they fit in with the surroundings and atmosphere. There is also a chapel dedicated to the Polish Pope John Paul II and the Polish nun Sister Faustina. The relicts were brought from Poland, from Krakow. At the end of this visit, I would like to share with you my feelings about this place. I found here peace and harmony, was able to forget about the outside world for a moment. I think we all need places like this one, doesn't matter if we believe or not. This is unique because it's open for everyone. Definitely worth a visit during your stay in Cancun. More info is always in the description.